Bueno, pues esto ya está en marcha, así que vamos a empezar con lo nuestro. ¿Estamos todos? Casi todos. Bueno, pues vamos con la obra de Taimni, Conocimiento de sí mismo, como venimos trabajando los últimos meses. Entramos en el capítulo 11, el desarrollo de la mente superior. Habíamos estado hablando del cuerpo causal no sé cuándo, el mes pasado. Y entonces vamos a la mente superior. Mente superior que, como siempre hemos planteado cuando hablamos de estas cosas del conocimiento de sí mismo en la experiencia del yoga o en cualquier otra disciplina, ¿no? Tenemos que aprender a diferenciar muy bien. Ya estamos entrando en un terreno que no es patrimonio individual. El cuerpo físico sí es individual. Este cuerpo es el mío. Aunque hay gente que hace lo que le da la gana con él. A martillazos me lo han tratado últimamente. A martillazos. Pero es por una buena causa. No sé yo. Igual había discutido con la mujer y estaba este día, me cago en la mano. Me lo voy a pagar con este. El cuerpo emocional, pues bueno, también es mío, ¿no? Yo me lo guiso, yo me lo como, tengo que aprender a manejarme con él, tengo que ver qué tenemos que ver con el cuerpo emocional. Salupa. A ver qué hacemos con él. A ver si nos deja en paz. A ver si conseguimos estar un poco sosegados. Que no es nada fácil en este mundo tan convulso que vivimos, ¿no? La mente inferior también, la mente que piensa, la mente concreta, ¿no? No la mente concreta, la de los pensamientos. También es de cada uno. Porque cada uno configuramos de la manera que sea nuestra mente pensante, ¿sí? Con las influencias que dejamos entrar, también con las que no dejamos entrar, porque a veces tenemos rechazo a determinadas cosas, aversión o incluso muros, ¿no? Que no nos dejan abrir la mirada a determinadas cosas, ¿no? Y eso lo hemos ido construyendo nosotros, ¿no? A través del proceso educacional, de socialización, familia, cultura, todo lo que nos rodea, ¿sí? Todo eso es de cada quien. Y en cada encarnación se reconstruye, es como si volviéramos de cero, no es exactamente así, pero como si volviéramos de cero y lo volvemos a hacer. Y en el proceso del fallecimiento, es decir, cuando empieza a fallar todo, ¿no? Es el proceso de fallecimiento, pues se va deshaciendo. ¿Se deshace del todo? No. Algo queda para la siguiente, para la siguiente y para la siguiente, ¿sí? Que es lo que llamamos el átomo permanente de cada cuerpo físico, emocional y mental, ¿sí? Y en la siguiente encarnación, pues, ese átomo permanente que recoge un poco cierta esencia, ciertas características de todos los cuerpos físicos que hemos tenido, de todos los cuerpos emocionales que hemos tenido, de todos los cuerpos mental inferiores que hemos tenido, pues algo va a dejar ahí en la siguiente encarnación, en el siguiente cuerpo físico que vayamos a tener, en el siguiente cuerpo emocional que vayamos a tener, en el siguiente cuerpo mental o máquina de pensar que vayamos a tener. Fijaros la inmensa suerte que tenemos con esto, ¿no? Porque de esa manera yo puedo ir como el catálogo de Telva, ¿no? O del Temu o del Amazon, ¿no? Y decir, quiero un cuerpo como este, quiero unas emociones como estas y quiero una vez, ¿sí o no? Sí. Claro, porque eso lo construyes con lo que tú has hecho, con lo que tienes. Esto es a la carta. Lo que pasa es que no nos enteramos. Vamos por la vida haciendo cualquier pendejada y luego así nos va. Es lo que siempre decimos cuando hablamos también de la ley del karma, ¿no? Que no es un ajuste de cuentas, ¿no? No es el que lo hace lo paga. No. La ley del karma es la mano tendida del universo para que tú puedas tener la vida que quieras tener, ¿sí? Porque según lo que hagas tú ahora con lo que tienes, eso es lo que te vas a encontrar delante. Por lo tanto, es tu decisión la que va a traer a tu vida la vida que vayas a tener, ¿sí? Eso es
genialidad del universo. Claro, la gente no lo ve así, pero a mí me parece una maravilla que eso sea así, una verdadera maravilla, ¿no? Bueno, pues hasta ahí y un poco más todavía el individuo es individual, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Hasta dónde? Pues hasta el cuerpo causal, hasta el alma humana, ¿sí? Que también estuvimos explicando cuando nos ocupamos de ello, como al principio de la evolución el alma es grupal y luego en la etapa humana se hace individual. Es decir, en el reino mineral, en el reino vegetal y en el reino animal, el alma es grupal, ¿sí? No es una planta o un árbol un alma, ¿no? O un animal un alma, ¿no? Por mucho que a veces nos empeñemos en tratar a los animales como a las personas, incluso a veces mejor que a las personas. Yo estoy seguro que me han tratado muchas veces mucho peor que algunos animales por ahí. Entonces, el cuerpo causal, el alma humana, ¿no?, es el punto de referencia del individuo, del ser humano, ¿sí? Entonces, cuando pasamos en el proceso evolutivo al reino humano, ahí el alma se individualiza. Un individuo, un alma. Y todas las experiencias que vaya a tener ese individuo, a través de lo físico, lo emocional y lo mental que le permiten, lo mental inferior, que le permiten experimentar el mundo y a través de los estímulos que el mundo le ofrece y cómo reacciona a esos estímulos y lo que hace con la oportunidad que tiene de vivir la experiencia de la vida, el alma va aprendiendo. El alma como conciencia se va percatando, se va haciendo más y más consciente, se da cuenta cada vez más de lo que tiene que hacer, de lo que es y de qué es lo que le corresponde hacer en la vida, del sentido de la vida, que decimos, ¿sí? Que no es nada fácil, ¿eh? No es nada fácil. Salir a fuera, fijaros cuánta gente está sin sentido ninguno en la vida. No solamente del sentido de la vida, sino de ningún sentido. De nada. Que van como animalitos por ahí, que perdidos por el mundo, sin saber dónde tienen el pie derecho y el pie izquierdo, ¿sí? Entonces, la referencia fundamental está ahí, ¿no? En ese cuerpo causal o el alma humana, el Atman, como nosotros en la filosofía yógica le llamamos, etcétera, ¿sí? Y sobre lo que focalizamos, pues, por ejemplo, toda la disciplina del yoga. Todo lo que hacemos en la experiencia del yoga va enfocada a que podamos meditar. Y la meditación no es otra cosa más que el hacerte consciente del Atman que eres, ¿no? Del ser que eres, ¿no? Eso es. Bueno, pues a partir de aquí, a partir de este cuerpo causal, que es lo individual, a partir de ahí todo lo demás es universal. Hoy vamos a hablar del cuerpo mental superior. No hay cuerpo mental superior de Padmayana o de... ¿Cómo te llamas, señor? En sánscrito. Está preguntando en sánscrito. ¿Cómo te llamas, Elena? ¿Tu nombre es sánscrito? Sí. Sí. Pavani, no me salía. Es que con la anestesia me cuesta recordar. No se me ha ido el efecto todavía del todo. Va lento. Nada más que Acorde con... Entonces, no hay, como decíamos, un cuerpo mental superior de Padmayana o de Pavani. Muy lento. De Padmayana me acuerdo porque no me la quito de encima. Todo el día está delante de mí. Que si ponme el calcetín, que si dame el calcetín, ponme no sé qué, dame no sé cuánto, le tengo todo el día encima. Todo el día encima. Entonces, no hay un cuerpo mental individual. Hay un cuerpo mental universal al cual los individuos, las almas, las conciencias individuales, podemos tener un acceso más o menos limitado. Más o menos limitado. Hay personas que lo trabajan y tienen un acceso más amplio, y hay personas que no lo trabajan y de vez en cuando le da una arroutada, ¿sí? Se les cuela algo de ese cuerpo mental superior que es de toda la humanidad, se les cuela algo, ¿no? Y de pronto se percatan de algo, se hacen conscientes de algo, su mente inferior, la máquina de pensar, lo convertirá en lo que sea y aprovecharán para su vida eso que han tenido la inspiración de acercarse a ello, pues de la manera que fuera, ¿sí? Esa es un poco la manera de funcionar esto, para que veáis la diferencia de los diferentes cuerpos individuales y ahora que vamos a entrar a estudiar los cuerpos que son comunes, ¿sí? Universales, ¿de acuerdo? En el último capítulo se ha hecho un intento para dar una idea del papel de la mente superior en nuestra vida y del vehículo a través del cual ésta actúa. ¿A través de qué vehículo actúa la mente superior?
el cuerpo causal. ¿Cuál es a ver cómo digo yo? La característica del alma humana es la conciencia, ¿no? Es la conciencia. Pero, ¿qué es lo que esa conciencia tiene como herramienta, como un cable, como un enchufe, ¿no? Para conectarse con la mente superior y que de ahí se vayan colando cosas. ¿Qué? La intuición. La intuición. ¿Sí? La mente inferior piensa. Y para pensar tiene memoria, tiene razón, tiene imaginación, tiene fantasía. ¿Sí? Que además tenemos que aprender a manejar muy bien todas estas cosas que a veces no nos manejamos demasiado bien. Pero el cuerpo causal, el alma humana, tiene la intuición para que su conciencia se conecte con la mente superior, de ahí cuele, se atrape una idea, porque en la mente superior no hay pensamientos, hay ideas, hay conceptos. Los pensamientos son de la mente inferior. Luego cuando del alma, de esa conciencia que se va percatando, quiere utilizar esa idea de alguna manera, la mente inferior, la mente concreta, le va a dar forma y hará que para ti eso sea de esta manera o de esta otra. Por ejemplo, todos tenemos una idea de lo que es la justicia o de lo que es la belleza, que os insisto tantas veces en buscar la belleza, ¿sí? Pues luego la belleza para uno será pues un Hersolf 38, ¿sí? Que es un barco de 12 metros que te cagas de bonito, ¿sí? Pero claro, para otro, pues eso ya, pues si solamente es madera, ¿sí? Solo es madera, ¿sí? Pero claro, cada uno en su mente le dará la forma que sea, pero la idea de la belleza es la misma para todos, que no coincide precisamente con ese plátano con una cachito de cinta americana pegada en la pared que han vendido ahora por no sé cuántos millones de pavos. No va por ahí. No va por ahí. Para que veáis que no todo lo que llaman arte es arte, ni nos acerca tampoco, ni remotamente siquiera, a la belleza. Desgraciadamente, además. Desgraciadamente. ¿Sí? Entonces, esas ideas arquetípicas o conceptos que son universales y que luego cada uno las va a entender de la manera que sea, ¿no? Porque si hablamos de justicia, ¿qué es lo que va a pasar con la justicia cuando esa justicia universal, que está bien reflejada en los yamas y niyamas de la filosofía védica, ¿verdad?, se va colando a través de nuestra percepción y de nuestro sentido a la mente inferior, que la mente inferior, como hemos dicho antes, es puro ego, es personalidad y por lo tanto es puro ego. ¿Qué es lo que va a hacer tu ego con el sentido de la justicia? Lo que es bueno para mí. Claro, lo que a mí me conviene. Eso es justo. Sí. Si no te conviene, no es justo. Y le pones el pleito o la demanda al vecino o a quien sea, ¿sí o no? ¿Sí? Para que veáis cómo funciona esto de lo universal y de lo individual cuando pasa a la mente concreta y ahí ya cada uno hacemos lo que sea, ¿vale? Importante, muy importante, que nos demos cuenta de esto porque si no, no nos enteramos cómo funcionan estas cosas, ¿vale? Al tratar de estas cosas relativas a los planos superfísicos, tendremos que estar atentos para no tomar estas ideas vagas y generales que tenemos en el plano físico como las realidades que están destinadas a representar. Estas ideas tendrán que tomarse simplemente como insinuaciones, como indicadores, por así decirlo, de las realidades que hay detrás de ellas. Realidades que solo podemos conocer cuando nuestro desarrollo interno permita que sea posible la percepción directa de ellas. Y esto no es igual para todos. No tenemos la conciencia desarrollada de la misma manera, todos. Cuando hacemos el curso de chakras y vamos viendo nivel a nivel el distinto tipo de percepción y de sentido de las cosas que tienes, según hasta dónde haya llegado tu conciencia, ves bien claramente que al principio, cuando la conciencia es muy reducida todavía, muy basiquita, pues tu percepción es de una manera muy bruta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Muy grosera, muy vasta, ¿no? Según va ascendiendo la conciencia, porque se va expandiendo y se va percatando de más cosas, se va sutilizando. Y ya hilas mucho más fino.
ya no te da igual de cualquier manera las cosas, ya no respondes en una situación de cualquier manera, ya no haces las cosas de cualquier forma, ya no te vale todo, ¿sí? Y eso va en función del desarrollo de conciencia. Por eso insistimos tanto en conciencia, 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 que todo lo que hagamos sirva para que la conciencia vaya creciendo, se vaya desarrollando. Porque si no hay eso, apague y vámonos. Meternos en la cabeza libros como este, 200.000 como este si quieres, no llevan a ningún lado. Si la información, como decía en la charla, en la intervención de Teosofía, en la intervención pública de Teosofía, si la información no te da la oportunidad de que se convierta en transformación, no vale para nada. No vale para nada, no. Tu mente ya se encargará de sacar tajada con ello y de aprovecharse de la situación, porque tú conoces lo que el otro no sabe y tú te aprovechas de ello, ¿sí? Entonces, si no hay transformación, y esa transformación es una transformación de conciencia, es una transformación evolutiva, ¿qué estamos haciendo? Estamos dándole comer al bicho todo el tiempo, todo el tiempo. Es tan grande la tendencia que prevalece entre las personas a tomar las palabras por ideas y las ideas por las realidades que ellas representan, que se hace necesario insistir constantemente sobre las tremendas limitaciones bajo las cuales trabajamos en el plano físico. El resultado directo de esta tendencia es que nos sentimos fácilmente satisfechos con simples ideas sobre estas cosas, sino con simples palabras, y olvidamos que entre la idea sobre una cosa y la misma cosa hay un abismo que hay que salvar si en realidad queremos conocer aquella cosa. Y así, muchas personas van hablando de esas cosas de la vida superior sin pensar en el hecho de que están tratando simplemente con ideas, y con ideas muy vagas sobre eso. No hay ningún mal en discutir estas ideas. En realidad, este es un paso preliminar necesario. Hay que debatir, hay que reflexionar y hay que exponer y hay que confrontar ideas, pensamientos, sentido de las cosas. Es muy importante ir hablando, ¿sí? El problema se presenta cuando nos sentimos satisfechos con las ideas en lugar de seguir buscando las realidades que hay detrás de ellas. He conocido a mucha gente, sobre todo cuando he dado así conferencias en lugares públicos, etcétera, ¿no? Casi siempre me espera afuera alguien que se ha leído no sé cuántos libros, tiene todas las ideas metidas en la cabeza, pero claro, de realidad, de haber realizado algo de todo eso, nada, porque está allí para discutirte y demostrarte que sabe más que yo. Me parece muy bien. ¿Y qué tal te llevas con la suegra? O la comida de empresa que nos toca dentro de poquito, ¿no? Háblales de Bhagavad Gita a tu encargado, ¿no? ¿Cómo va eso? Pues va a ser que no. Va a ser que no. Si lo que has aprendido solo te sirve para discutir conmigo, te va a valer de muy poco porque principio fundamental existencial mío, no discuto. No discuto. Si me sirve de algo lo que tú me puedes enseñar, bien. No me sirve, igual de bien. No importa. Pero no voy a tratar de rebatirte, no voy a tratar de convencerte de nada, no voy a tratar de ponerme encima de tus ideas ninguna otra cosa, ¿sí? ¿Te vale lo que te digo? Bien. ¿No te vale? También bien. Me da igual. Así tal cual, ¿sí? Pues así que por ahí. Es importante que nos olvidamos de estas cosas. Antes de tratar de los métodos generales que podemos adoptar para el desarrollo del cuerpo causal, es necesario despejar el terreno y que tengamos en cuenta unos cuantos hechos importantes sobre el problema a tratar. El primer punto que observaremos a este respecto es el desarrollo de este cuerpo, que es el vehículo más externo del Jivatma o yo inmortal, tal como se le denomina en la literatura teosófica. Es un proceso muy lento. Lo de que es el vehículo más externo del Jivatma significa que hay otros vehículos, otros cuerpos en ese Jivatma, como es el cuerpo átmico, que es el central, el cuerpo búdico, que es el siguiente, y el cuerpo mental superior, que es el del que estamos hablando ahora. Si pudiéramos contemplarlos de una manera
Geométrica pues sería como concéntrico, ¿no? El cuerpo átmico, cuerpo búdico, cuerpo mental superior, y luego hay ¡paf!, el cuerpo causal o el alma humana, y ahí ya la personalidad por debajo, ¿sí? Esa es un poquito la idea de cómo podríamos visualizar esto, ¿sí? Es un proceso muy lento que requiere cientos de vidas llevarlo a la perfección. Cientos de vidas. Esto que voy a leer ahora, cogerlo con pinzas, porque bueno, está bien que Taimi lo diga y no voy a ser yo quien se lo discuta, por ese principio vital existencial que os decía antes, que yo no discuto, ¿no? Pero, pues eso, cogerlo con pinzas, ¿no? Se dice que el promedio del número de vidas pasadas en la Tierra entre la individualización y la consecución del adeptado es alrededor de 777 vidas. De estas, unas 700 se emplean en adquirir experiencias en la condición de salvaje y de persona semicivilizada. O sea, la mayoría de la gente que hay por ahí. La mayoría de la gente, ¿sí? Alrededor de 70 en adquirir experiencias en la condición de persona civilizada y perfeccionando la naturaleza moral, es decir, desarrollando llama y ni llama, la ética universal, cierto sentido de tener en cuenta al prójimo para no responder de cualquier manera y hacer cualquier cosa en las situaciones de la vida, etcétera, etcétera, ¿sí? Más o menos, ¿sí? ¿Puede valer así, Rosa? Y las últimas 7 pisando el sendero que conduce hacia el adoptado, es decir, el discipulado y la iniciación, el sendero iniciático, ¿sí? Las últimas etapas del proceso evolutivo humano, ¿sí? Ya digo, yo no sé si esto será así, pero en las personas sí que se nota muy bien. Sí, como solemos describir cuando hablamos de estas cosas en la filosofía védica, ¿no? Si estamos en el sendero de evolución en masa todavía, si estamos en el sendero probatorio, del que hablamos muchas veces aquí, ¿verdad? ¿Sí? Si estamos en el sendero del discipulado, que bueno, pues estaremos ahí poniendo la patita, a veces retirándola, dejamos de estar ahí, ¿sí? O cuando vemos a alguien del sendero iniciático a nuestro alrededor, ¿no? Cuando vemos que alguien nos muestra esa maestría y esa sabiduría que irradia en todo lo que hace, ¿no? Bueno, eso está ahí, ¿no? Cuando consideramos el hecho de que una gran parte de nuestro tiempo se emplea en los mundos superfísicos entre las encarnaciones sucesivas, vemos cuán largo y tremendo viaje emprende el alma cuando empieza su evolución humana y cuán lento debe ser el desarrollo del cuerpo causal que registra y encarna este proceso evolutivo. En las primeras etapas, esta evolución es guiada únicamente desde fuera, por las huestes de las entidades divinas que trabajan en el sistema solar. Y el alma apenas si participa en su propio desarrollo. ¿Por qué? Porque apenas se da cuenta. Apenas todavía tiene una mínima conciencia y por lo tanto tampoco tiene voluntad para forjar su carácter, tomar decisiones y que sea lo que tenga que ser su vida, ¿sí? ¿Sí? No hay todavía, ¿sí? Es algo que se tiene que ir cultivando, que se tiene que ir desarrollando poco a poco, muy poco a poco, ¿sí? Solo cuando se está acercando al fin de su viaje y es consciente del propósito del largo trayecto que ha emprendido, es cuando empieza a ocuparse cada vez más por su propio desarrollo y crecimiento. Aquí pone a preocuparse, pero no es a preocuparse, sino a ocuparse de ello, ¿sí? Diciendo, esto es lo que hay y esto es lo que quiero hacer con mi vida y voy a ponerme a ello, con todo lo que pueda, que a veces podrá y a veces no podrá, ¿no? Porque seguimos siendo humanos y seguimos teniendo una personalidad con limitaciones y con sus tendencias, sus arrautadas, sus historias, ¿sí? Pero poco a poco, cada vez más, irá poniendo de su parte, irá haciendo que las cosas sean como realmente quiere que sean, ¿sí? Eso es lo que tiene que irse dando en todo este proceso, ¿sí? Siendo las últimas etapas de este desarrollo guiadas casi únicamente desde lo interno. El simple hecho de que hay una necesidad en el alma de hacerse cargo de su propia evolución es un signo de su madurez y demuestra que se está acercando al fin de su viaje. Esto nos lo repite muchas veces Madhava, ¿no?
El proceso evolutivo se da por una mera cuestión de necesidad. Tú haz que algo sea necesario y eso aparecerá en tu vida. Mientras no lo hagas necesario, no va a aparecer. No va a aparecer. ¿Sí? En tu vida funcionará aquello que hagas que sea necesario para tu vida. ¿Quieres que funcione otra cosa? Pues haz que sean necesarias otras cosas en tu vida. ¿Sí? Y de eso te tienes que ocupar tú. No preocupar, como dice aquí, sino ocupar. Ocupar. ¿Sí? Construir, cultivar, desarrollar. ¿Quiero berenjenas? Pues no plantes rosas. Planta berenjenas. ¿Sí? Y viceversa. Y se puede plantar las dos cosas también, ¿no? No sé si se salen bien en el mismo sitio, pero... No se dan bien en el mismo sitio las dos cosas. Sí, se dan bien en ningún sitio. Sí. Pues combinar berenjenas con rosas. Sí, puedes combinar. Pues genial. Tienes para comer y tienes para adornar. Que hay mucha gente que se dedica solamente a adornar su vida en lugar de a alimentar su vida, hombre. No me refiero solo a las berenjenas, sino a esto que estamos hablando. Hombre. En la montañita puedes poner. Claro. Una parte muy grande del trabajo ya ha sido realizada cuando nace esta necesidad y por lo tanto bastan solo unas cuantas vidas de intenso entrenamiento y disciplina para completar el trabajo. Es por esta razón que aquellas que sienten la imperiosa necesidad de emprender por sí mismos el camino de la perfección y de lograrla tan pronto como sea posible, tienen la oportunidad de alcanzar su meta en unas cuantas vidas. Y algunas veces parece que se realizan milagros en una sola vida. En algunos casos, el ego está bien, el ego como yo verdadero, el yo con mayúsculas, ¿sí? Está bien desarrollado, el cuerpo causal está suficientemente bien formado y el principal obstáculo estriba en la comunicación entre ese yo verdadero y la personalidad inferior, debido a los impedimentos creados por el karma negativo de las vidas pasadas. Es lo que os decía, ¿no? La personalidad tiene sus arrautadas, tiene sus tendencias, tiene sus historias. Entonces, eso siempre le va a poner obstáculos, siempre le va a poner límites, dificultades, pero bueno, para eso está el alma, ¿no? Haciéndose cada vez más fuerte para poder superar esas dificultades, esos hándicaps, ¿no? Tan pronto como este karma se ha agotado, el yo verdadero empieza a brillar a través de la personalidad y parece como si hubiera ocurrido el milagro de un desarrollo, ¿sí? Precisamente el próximo domingo, que tendremos la siguiente jornada del curso de Yoga con Dharma, hablaremos del proceso kármico, ¿sí? De las leyes universales, entre ellas el karma es una de las cosas más importantes, ¿sí? Hablaremos de eso el domingo que viene, tenemos la siguiente jornada de Yoga con Dharma. Así pues, que aquellos que sientan la necesidad de preocuparse por este trabajo de perfeccionar su naturaleza comprendan claramente que es una larga y tediosa tarea la que quieren emprender, una tarea que en la gran mayoría de casos requiere un número de penosas vidas el llevarla a cabo. Nadie puede decir cuándo se terminará, y una paciencia y determinación infinitas para perseverar hasta el fin ante toda clase de dificultades, desengaños y fracasos. Es la única garantía del triunfo final. Paciencia y determinación infinitas, ¿sí? Pero esto, siento que Taini lo vea tan negativamente, ¿no? Pero Madhava nos insiste mucho en esto, ¿no? No tenemos por qué dejar que el proceso evolutivo sea un proceso penoso, como dice aquí, ¿no? Un valle de lágrimas, que es una expresión muy de nuestros padres seguramente que habríais escuchado en casa, ¿no? No tiene por qué ser así. Todo este proceso es un proceso de aprendizaje, un proceso de aprendizaje del alma, ¿sí? El alma va a la escuela es la vida. La escuela es la vida, ¿sí? Y es como dice Madhava, ¿sí? Yo recuerdo cuando mi padre hablaba de su experiencia cuando fue a la escuela. Mi padre no sabía español. No entendía nada.
y todos los días salía molido a palos de la escuela. Todos los días. Lo cual seguro que en Galicia también nos ha pasado a mucha gente. Si no a vosotros directamente, pues a nuestros padres, tíos, gente mayor. ¿Sí? A mí también, pero no por el idioma. Bueno, por lo que sea, sí. Entonces, no tiene por qué ser así. El que a mucha gente le ocurra eso no significa que todo el mundo tenga que estar sufriendo la experiencia de la vida. Podemos poner la inteligencia al servicio de nuestro aprendizaje y hacer que el aprendizaje sea gozoso en lugar de penoso. Porque cuando a mi padre, ya mayor, le interesaba aprender, ya había empezado a trabajar, ya era mayor, pero ¿qué ocurría? Que tenía un interés muy importante en aprender español, porque así podía ligar. El pueblo donde vivíamos era un pueblo muy turístico y venía mucha gente de Madrid. Y claro, traían sus sirvientas, su personal de... Y pues mi padre no tenía acceso a ese mercado si no aprendía español. Entonces tuvo que aprender español para poder ligar y de paso ir a la escuela nocturna, iba a clase después de trabajar y aprender un oficio y poder valerse en la vida, ¿sí? Entonces, ¿dónde está lo de la paciencia y la determinación? En la necesidad. En la necesidad. Haz que sea necesario en tu vida y ya verás cómo eso te va a resultar gozoso y no penoso, ¿sí? Es del blanco al negro la diferencia, ¿eh? Del blanco al negro, así que ya ves. El segundo punto a tomar en consideración y a comprender con claridad es la relación entre la personalidad y el yo verdadero. Porque sin una percepción clara de esta relación se producirá una confusión constante en la mente que obnubilará la inteligencia y proyectará una oscura sombra en el sendero por el cual uno está transitando. Ya se ha dicho que las experiencias por las que pasa la personalidad en una vida determinada desembocan en diferentes clases de facultades en el mundo celestial y que la esencia de esas experiencias pasa así, al término de una encarnación, al yo verdadero, al alma humana, para ser incorporadas a su constitución. Por eso del aprendizaje del alma, ¿no? En esta suma de facultades, vida tras vida, la que es, en parte, responsable del desarrollo del yo verdadero y de sus poderes, en parte porque el yo verdadero, el alma, vive su propia vida en los mundos superiores y el impacto de las vibraciones de su propio plano y el de los planos de más arriba sirve para hacer surgir estas facultades divinas desde el estado de latencia al de potencia. Ahora bien, es decir, el alma va aprendiendo, ¿no? Pero están ahí esas facultades. ¿Por qué no salen? Porque, como siempre os digo, todo está en todos todo el tiempo. Pero ¿por qué en algunas personas salen hacia afuera, que es lo que se manifiesta a través de la personalidad de determinadas cualidades, y en otras completamente diferentes? Algunas muy positivas, otras menos positivas, otras negativas y otras absolutamente crueles o absolutamente destructivas. ¿Por qué? Pues por esa relación que hay entre el alma, el yo verdadero, y la personalidad. ¿Quién manda aquí? ¿Quién manda aquí? Que es por otra parte lo que, por ejemplo, el Mahabharata y más concretamente el Bhagavad Gita se encarga de proponerte. Haz que tu alma, el ser, mande en tu vida, gobierne tu vida, ¿sí? Y que no la personalidad, el ego, el poco yo, esté tiranizando permanentemente tu vida. Pero eso eres tú quien tiene que ocuparse de hacerlo. Es uno mismo, como dice aquí, con paciencia y determinación infinitas, el que tiene que ir cultivando. No suena nada lo de pico y pala, ¿verdad? No suena nada. Nunca habéis oído hablar de pico y pala, ¿verdad? Pues es que no hay otra. No hay otra. ¿Sí? Y eso es entrega, dedicación, ¿sí? E insisto,
Si lo hacemos inteligentemente, dándote cuenta para qué lo estás haciendo, cómo lo tienes que hacer, por dónde tienes que moverte, de qué manera para poder ir absorbiendo todas esas facultades que ya están, pero necesitas que se expresen, pues ese aprendizaje será gozoso. Ese aprendizaje será gozoso. Que no significa que te pongan una alfombra roja debajo de los pies. Significa que dificultad que surja, dificultad que resuelves. Complicación que aparece, complicación que resuelves. Obstáculo que superas, ¿sí? Y eso es gozoso. Y eso te lleva a vivir el día a día. Sí, permanentemente, ¿sí? Es como esto. Salgo del hospital con 2 palos. Y decía, a ver dónde cojo el pie, que parece que no tengo pie. Al principio no sentía el pie. No sentía el pie. Es más, le comentaba a ella, tengo la sensación como si tuviera jabón debajo del pie y se me va. Y no se me iba, es decir, apoyaba bien el pie, pero la sensación que tenía es que se me volaba el pie. Y tremendamente difícil moverme, hacer cualquier cosa, tremendamente difícil. 3 días, al cuarto ya empecé a dejar uno de los palos. A ver si puedo con uno solo. Y bueno, dame unos pasitos, no me siento muy para allá, voy a coger los 2 por si acaso. Ahora muy pocas veces cojo los 2 palos. Por ejemplo, para andar en la calle todavía sí, porque ya sé que el alcalde no va a ver este vídeo, pero hay adoquines sueltos, hay barreras arquitectónicas que los que tenemos, alcantarillas, bordillos que abres la puerta del coche y da con el bordillo de la acera. ¿Cómo puede ser eso? Sí. En esa calle, por ejemplo, de ahí, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, ahora incluso a veces me olvido de que tengo muletas. Yo tenía algo en las manos, ¿no? Y, joder, las muletas, ¿dónde he dejado las muletas? Sí. Bueno, pues esto es así. Esto es así con todo, ¿sí? Con esto y con la vida. Con todo. Con todo. Pero tienes que llevar tú la iniciativa. Tienes que ponerte tú, a ver si soy capaz de, a ver si puedo con, a ver si me sale esto. Si no lo pones tú, si no pones tú de tu parte, por sí solo no cambia nada. ¿Quién me decía que una que lleva hace 3 meses ya que se ha operado y que está hecha polvo? La actitud, el arrojo, la valentía, el ocuparte de decir, cago en la leche, aprieto los dientes, tiro para adelante. ¿Sí? Claro, con la debida prudencia para no dar un traspiés, para no darte un golpe, para no tener una luxación, para no... Sabiendo lo que te estás jugando y decir, experimentos con gaseosa, voy a ver hasta dónde. ¿Sí? Pero no me quedo con miedo, ay, a ver si me va a pasar no sé qué. Claro, es que si no te pasa nada, te vas a quedar como estás. ¿Cómo estás? Haz que te pasen cosas. Haz que te pasen cosas. Hombre, eso es un poco el sentido de todas estas cosas, ¿eh? Por favor, no quedaros ahí enganchados. Garantía de triunfo final. Garantía de triunfo final. Bueno, a ver dónde íbamos, que me hizo. Bueno. Ahora bien, la medida hasta donde una vida particular en la Tierra ayuda al desarrollo del yo verdadero depende muchísimo de la relación que existe entre ese yo verdadero y la personalidad. Por eso es importante comprender la función de la personalidad y desde el ser aprender a utilizar la personalidad para ir aprendiendo y desarrollándote como ser, como yo verdadero, ¿sí? Si la personalidad se alinea con los intereses del ego, del yo superior, y puede ser utilizada por este último para sus previstos propósitos superiores, es lo que decía, ¿no? Utilizar la personalidad para seguir aprendiendo y desarrollándome como alma, como conciencia. En cambio, tal como sucede en el caso de la gran mayoría de las personas, si la personalidad forja un plan independiente por su propia cuenta, no es receptiva a la influencia y a la orientación del yo verdadero y se queda completamente absorbida en los intereses triviales y temporales de los mundos inferiores, el propósito de la encarnación queda frustrado en gran medida.
Es decir, no te ha servido para casi nada haber venido al mundo. Sí, para casi nada. Simplemente, como dice mucha gente, ¿verdad? Para ir tirando. Me apetece, no me apetece, es que me gustaría, ¿sí? ¿Cuántas veces suena eso por ahí? ¿A cuánta gente le oís expresarse así? Quiero, me da la gana, no me da la gana, porque esto que se habrá caído, ladrando todo el tiempo, ladrando, ¿sí? ¿Cuánta gente así? Pues ahí, 0 a la izquierda. Sí, 0 a la izquierda. Aunque se realice algún progreso, ninguna vida es inútil, ninguna. Y aunque invariablemente se acumulen algunas ganancias, la cosecha desde el punto de vista superior es muy pobre. Sí, muy pobre. El concepto anterior, por lo que respecta a la relación entre la personalidad y el yo verdadero, no debería darnos la impresión de que existen dos entidades independientes que trabajan en nuestro interior. Bueno, eso dependiendo qué signo astrológico seas, lo llevas mejor que no. Yo, como siempre, he sido Géminis, muy Géminis. O sea, aquí mi yo, aquí mi otro yo. Sin problema ninguno. Nos llevamos muy bien todos los yoes. Sí, no hay problema. No hay problema. Otros a lo mejor no tienen tan fácil, ¿no? Hombre, algún privilegio tenía que haber traído para venir al mundo, ¿no? Ay, bueno. El concepto anterior de lo que respecta en relación a la personalidad y al yo verdadero no debería darnos la impresión de que existen dos entidades independientes que trabajan en nuestro interior. En realidad, solo hay una vida de logos operando en todas partes. Un rayo de su conciencia opera en un jivatma a través de la serie de vehículos adecuados en los diferentes planos. En los planos espirituales superiores, Atma, Buddhi y Manas, este rayo de conciencia produce un centro de individualidad. Pero en este centro, el sentido de individualidad está superpotenciado por la conciencia omniabarcante de la unidad y por la estrecha relación con la vida divina en la cual está arraigado ese centro. El velo de Maya, la ilusión, la no verdad, está allí, pero es lo suficientemente tenue para permitir que el yo verdadero vea parcialmente la realidad que encubre. Cuando este rayo de conciencia divina desciende más a la materia y opera a través de los tres cuerpos inferiores de los mundos físico, astral y mental inferior, donde los velos de la ilusión son espesos y compactos para ser traspasados, el sentido de unidad y la conciencia de su origen divino se ha perdido. Es lo que muchas veces decimos en el proceso, cuando explicamos el proceso de la meditación, ¿sí? No se trata de que de pronto aparezca no sé qué, sino que te des cuenta de algo que siempre ha estado ahí. Siempre ha estado ahí. ¿Qué significa descubrir algo? Significa descubrir algo que ha estado siempre ahí, pero ha estado tapado, oculto. Quitas lo que lo oculta y digo, ahí va, mira lo que ha aparecido aquí. No, eso ha estado siempre ahí. Siempre ha estado ahí. La única diferencia es que aquello que se interponía ha desaparecido o se ha apartado. Incluso eres capaz de ver qué es lo que te aparta de eso, de la conciencia de ser que eres, ¿no? Y de ir tratando de que eso cada vez te aparte menos, de que incluso te sirva para que esos recursos físico, astral, mental inferior que tienes a tu disposición como yo verdadero, te sirvan lo mejor posible. Que tu personalidad, tu ego, se ponga al servicio del ser que eres, ¿sí? Aquí no se trata de matar al ego. Todos los grandes maestros tienen grandísimos egos. Grandísimos egos. Porque si no lo tuvieran, no podrían hacer la obra que realizan. La obra la realiza la personalidad. Necesitas los recursos de la personalidad para hacer lo que tengas que hacer en tu vida.
Un cuerpo como el mío ahora, que está maltrecho, que apenas me permite caminar 4 pasos de aquí para allá, no puede hacer las cosas que he podido hacer estos últimos 40 años. Espero volver a recuperar parte de lo que he tenido de potencial físico para poder seguir haciendo lo que tengo que hacer en esta vida todavía mientras los de arriba me lo permitan. No me refiero a los vecinos de arriba, sino a los que están más allá. Pero si no tuviera un cuerpo con el que hacer, ¿qué? ¿Cuántas veces me han dicho? No voy a mirar a nadie. Personas mucho más jóvenes que yo, profes de yoga, que me preguntan, pero tú, con los años que tienes, con todo el tiempo que llevas a esto, ¿cómo eres capaz de hacer 4 clases y encima el fin de semana también, y 6 clases un día, y tantas horas no sé qué, y encima estás poniéndonos tantas cosas? ¿Cómo es posible hacerlo? Porque tengo un muñeco que me permite hacerlo. Y le tengo al muñeco trabajando para mí, no para hacer lo que le dé la gana. Ya le daré lo que le da la gana después. Que a veces me viene eso que le da la gana al cuerpo, pues en una bolsita con 2 asitas, ¿no? En una cajita con un celofán de estos brillantes, así. ¿Tú te crees que me han llegado de regalo 3 cajas de bombones y no he comido ni siquiera 4 bombones de las 3 cajas? No me lo crees. No me he comido ni 4 bombones, tú. Se han evaporado. Se han evaporado. Estaban buenísimos los bombones que me comí. El muñeco a mi servicio. Las apetencias, las tendencias, lo que me gusta, a mi servicio. La mente, esa máquina de pensar que hace tantas barbaridades, a mi servicio. A mi servicio como el ser que soy. Para eso tengo que descubrir el ser que soy, identificarme con ello y poner todo lo demás al servicio de eso. ¿Sí? Eso es meditar. Eso es meditar. Y a través de la experiencia meditativa es como se produce esto. Y así es como verdaderamente te conviertes en un ser humano. Porque hasta ahí no lo eres. Hasta ahí no lo eres. Eres un animalito, eres una persona, pero no un ser humano. Un ser humano empiezas a ser cuando pones la personalidad al servicio del ser que eres. Que tendrá sus arrutadas y que a veces patinará, pero estará el ser ahí pendiente de lo que haces y de lo que no haces con la personalidad. Todo el tiempo. Hasta cuando duermes. Todo el tiempo. ¿Sí? Eso es de lo que se trata. Eso es de lo que se trata. Pero en las últimas etapas, cuando ya se ha ejercido el discernimiento al seleccionar las experiencias para el refinamiento de la individualidad y poner de manifiesto su divinidad y su singularidad individual, la personalidad debe convertirse en un servidor del yo superior. Desde luego, este estado ilusorio de la personalidad con su yoidad solo es una entidad temporal destinada a desvanecerse y a desaparecer al final de la encarnación, cuando sus experiencias han sido asimiladas en el mundo celestial y cuando la esencia de estas se ha transferido al yo superior. Pero cuando como esto se realiza, establece una diferencia, pero según cómo esto se realiza, establece una diferencia en el desarrollo de la individualidad y en los estados avanzados de evolución. Eso es de lo que se trata, que poco a poco vayamos cultivando, desarrollando ese proceso evolutivo. Quedamos otro día. Vemos pues cómo de un yo superior arrancan muchas personalidades y cómo cada personalidad vive su vida y enriquece al yo superior con sus experiencias, hasta que éste está suficientemente desarrollado para no necesitar más experiencias relacionadas con los mundos inferiores de la ilusión. También debe recordarse que cada personalidad no solo deriva del yo superior, por eso se llama cuerpo causal, porque es la causa la que construye los cuerpos de la personalidad, sino que también es solo una manifestación parcial del yo superior. Representa solo una faceta del alma diamantina. Es por eso que las diferentes encarnaciones de la misma alma no son parecidas. ¿Cómo podría esperarse que lo fueran? Teniendo en cuenta la estrecha relación que existe entre el yo superior y sus personalidades. En cada encarnación solo se manifiestan algunos aspectos y facultades del yo superior. Las otras permanecen latentes, en reserva, para ser expresadas en encarnaciones futuras. Porque cada encarnación tiene que tener lugar en una serie de ciertas circunstancias determinadas por el karma
y por las exigencias de la evolución del alma. Y estas circunstancias mantienen en estrechos límites la serie de cualidades que pueden expresarse en aquella personalidad. La raza en la que el alma nace, la herencia del cuerpo, las condiciones de clima, el sexo del cuerpo físico, el karma que tiene que cumplir, las facultades que tiene que desarrollar en esta encarnación. Todos estos factores contribuyen a circunscribir la expresión del ego, del yo superior, Y solamente un número limitado de entre las numerosas facultades y cualidades ya desarrolladas pueden hallar expresión en una vida. Pero las diferentes personalidades que se manifiestan una tras otra en la prolongada vida del yo superior proporcionan la variedad necesaria de circunstancias y de oportunidades para un desarrollo completo y para el logro de esa perfección que abarca todos los poderes y facultades divinas. La naturaleza trabaja lentamente, pero sus métodos son seguros y sus propósitos se llevan a cabo con consumada pericia e inexorable perseverancia. Es decir, cada vez que venimos al mundo, como muchas veces explicamos, ¿no? Venimos con equipaje. Ciertas facultades, ciertas limitaciones, ciertas experiencias por las que sí o sí tienes que pasar y que te van a dar la oportunidad de aprender o no, según cómo respondas tú a esas experiencias, en esa situación, etcétera, ¿sí? Y a vivir, como el programa que el famoso de hace mucho tiempo, ¿no? A jugar, ¿sí? Y venga, ahí estamos, todos metidos en el tajo. Que si para aquí, que si para allá, que si yo, que si tú, que si el otro, que de la moto. Joder, de la moto. ¿Cómo están con el de la moto? Con el de la moto. Luego hay gente que se va al hormiguero y se queda atascado allí, ¿no? Sonrisas cruzadas, algunos ya sabemos de lo que se trata. La discusión de la relación entre la personalidad y el yo verdadero, o entre el yo superior y el yo inferior, no debería considerarse como un entretenimiento o como una cuestión de simple interés teórico. Al contrario, una visión clara de esta relación tendría que considerarse como uno de los requisitos más importantes al embarcarnos en la difícil tarea del desarrollo de nuestra naturaleza espiritual superior. La evolución espiritual no puede avanzar muy lejos a menos que comprendamos totalmente esta relación entre el yo superior y el yo inferior y consigamos situar a la personalidad inferior bajo el control del yo superior, no solamente bajo el control, sino al servicio de, ¿sí? Y para situar la personalidad bajo el control del yo superior, nada ayuda tanto como el ser conscientes de su carácter evanescente e ilusorio. Claro, mientras vamos identificándonos con lo físico, lo emocional y mental solamente, pues no podemos estar en este sentido del carácter evanescente e ilusorio de la personalidad, porque nos parece que eso es lo que somos. ¿Quién soy yo? Pues soy fulano de tal, que hace esto, que hace lo otro, que habla de esta manera, que piensa de esta otra, etcétera, ¿sí? Hasta que no haces el trabajo de vichara, ¿quién soy yo? Apartando todo eso de lo que realmente eres, ¿no? Y viendo que eso es lo que tienes, no es lo que eres, hasta que no haces ese trabajo, pues un trabajo verdadero, profundo, real, no un trabajo de 20 minutos en una clase o en un curso, ¿sí? Sino de una autoindagación permanente, consistente y largamente mantenido durante mucho tiempo. No va a haber ese proceso, no se va a dar esto, ¿sí? Por eso insistimos tanto en los cursos de meditación, etcétera, ¿no? En la práctica de vichara. Insistimos muchísimo porque es una piedra angular de todo este proceso, totalmente además, totalmente. Y para situar la personalidad bajo el control del yo superior, nada ayuda tanto como el ser conscientes de su carácter evanescente e ilusorio. En el momento en que la personalidad se da cuenta, no simplemente piensa superficialmente que esta entidad que siente, piensa y actúa en los mundos inferiores y para la satisfacción de la cual ella dedica todo su tiempo y energía, es simplemente una cosa evanescente, una criatura de vida corta que cederá el sitio a otra criatura de naturaleza parecida en la próxima vida. En el momento en que esta persona se da cuenta de este hecho, no puede continuar indiferente ante sus intereses superiores. Una vez que te das cuenta de esto, ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo.
Por eso, en los evangelios y en el mensaje del Maestro Jesús, etc., aparece muchas veces este concepto. Los dos veces nacidos. Los dos veces nacidos. Nacido a la carne, que es la personalidad, y nacido al espíritu. Cuando te das cuenta que la personalidad no tiene consistencia, que lo que realmente eres el ser que habita en ti y que utiliza la personalidad para vivir experiencias y aprender de ellas. Ese es el dos veces nacido, porque ha nacido a la carne y ha nacido al espíritu. El que no es consciente de esto todavía, pues no. Está ahí dando vueltas y vueltas y vueltas en la rueda, como se dice, en la triple rueda del samsara. ¿Sí? En la triple rueda del samsara. ¿Sí? Bueno, le seguirá seguir rodando y rodando y rodando, ¿sí? Hasta que vaya a dar lugar a esta experiencia que hemos dicho, ¿no? Ese darse cuenta que hemos dicho, ¿no? Es porque somos inconscientes y no pensamos en este duro e implacable destino que persigue a nuestro yo inferior, que seguimos complacidos en este mundo impermanente de ilusiones. En el mundo en que despertamos a esta realidad y que el suelo, aparentemente sólido, de la realidad ficticia empieza a fallar bajo nuestros pies, nos sentimos abrumados por el miedo y por el desaliento y empezamos nuestra búsqueda de algo real y permanente. No de una manera despreocupada y sin prisas, sino con desesperación y como un hombre que se estuviera ahogando y que terriblemente agotado tratara de asirse a una tabla salvadora. Es entonces que nosotros, reacios y con dolor, decidimos abandonar este buque condenado de la personalidad y buscar refugio en nuestro yo superior, del que pensamos, no lo sabemos todavía, que es inmortal. Cada vez que nos vamos identificando más con el yo superior, nos dedicamos seriamente a la tarea de hacer de la personalidad un instrumento, una expresión del yo superior, hasta que el yo inferior quede completamente sometido y sea trascendido y nosotros nos centremos en la vida divina. Es de esta manera solamente y con esta actitud de la mente que podemos empezar con probabilidades la tarea de desarrollar la mente superior, trabajando a través del cuerpo causal. Permitidme un momento. A ver, tal como describe Taini en este párrafo, ¿no?, la impermanencia del yo inferior y su condena a la desaparición, ¿no?, a mí personalmente, no me parece tan catastrófico y tan desastroso. Tengo otro concepto diferente de este. En el sentido, y voy a hacer una comparación que seguramente facilita mucho esto, ¿sí? Tengo la inmensa fortuna de poder disfrutar de un coche que es una maravilla. Aunque a Salupa no le gusta porque es muy largo y es difícil de aparcar. Pero es una maravilla de coche. Y yo sé que en su momento ese coche va a terminar con el mismo tamaño de una lavadora. Compacto convertido en un amasijo de hierros. ¿Me va a entristecer el que el coche que estoy disfrutando ahora se convierta en un amasijo de hierros del tamaño de una lavadora? No, en absoluto. Porque mientras tanto habré disfrutado de todo lo que el coche ha hecho por mí, ¿sí? De todas las cosas que he podido hacer con el coche. Que gracias a ello estoy aquí, gracias a ello voy a divulgar estos conocimientos aquí y allá, gracias a ello comparto esta experiencia con todo el mundo, gracias a ello hago un montón de cosas. Llegado el momento diré, como los toreros, hasta aquí hemos llegado. Y ya está. Y con cada una de las personalidades que todavía me toque vivir, pues haremos exactamente lo mismo. Aprovechar lo mejor que pueda esa personalidad para lo que realmente tiene que servir. Ahí te quedas. Muchas gracias por haberme dado la oportunidad de hacer todo esto y hasta ahí. Encantados de la vida. ¿O no? Joder. ¿Qué? Claro, si estoy apegado al cuerpo,
me han salido más canas. Tengo más arrugas de expresión. He perdido 2,5 kilos, no sé dónde se me han ido. En 2 semanas. Todo es un sufrimiento. ¿Cuánta gente empeñada en mantenerse eternamente joven? En mantenerse inmortal. ¿Qué mierda es esa? ¿Qué mierda es esa? Yo aprendí a conducir cuando tenía 11 años. Soy vasco, ¿qué cojones? En el 600 de mi padre. ¿Y quién te daba permiso? Mi padre, que estaba allí, me decía, oye, ponte. Digo, vale, voy. Con 11, 12 años. Por Oiquina. ¿Os suena lo de Pollos Oiquina? No. Pollos Oiquina. ¿No suena a nadie? ¿No conocéis a nadie? ¿Cómo? Pollos Oiquina. Pollos Oiquina. No, pollo. Pues una marca de pollos conocidísima hace mucho tiempo. Bueno, pues por Oiquina íbamos por allí a conducir. A conducir. ¿Te imaginas que tuviera que hacer que me pusiera a hacer ahora las cosas que hago habitualmente con el 600 de mi padre, 55 y pico años después? ¿Me serviría para hacer lo que tengo que hacer ahora? Apartaría mejor, ¿Eh? Bueno, aparcaría más fácil, eso sí. Como hacen mis paisanos, a mano, coger 1, 2, 3, ras, ya está. Si sitios muy extenso, a mano. Ya está, pero no te sirve. No te sirve. De aquel 600 de mi padre, San Sebastián 43.407, todavía me acuerdo de la matrícula. Hasta en el coche que puedo disfrutar ahora, pues habré pasado a lo mejor 10 o 12 coches diferentes. Y quizás más incluso. Perdí la cuenta hace mucho. ¿No? Y cada coche, pues bueno, un poquito mejor, cada coche me sirve mejor, cada coche me permite hacer más cosas, cada coche mejor, ¿no? Pues con este muñeco igual. ¿Qué mierda de empeñarme en mantener este cuerpo si esto no sirve para lo que sirve y ya está? ¿Sí? Que me den otro mejor que este, y otro mejor todavía, y otro mejor que este todavía, ¿no? ¿Qué empeño? ¿Qué cosa absurda? Eso ocurre por lo que bien refleja aquí, ¿no? No entender el sentido de estas cosas, no darte cuenta de lo que significa esto, estar apegado, identificado y completamente apegado a tu poco yo, a tu personalidad, a tu ego, ¿sí? Y ahí estás, absolutamente perdido y atrapado. Sí, perdido y atrapado. Pero las transformaciones pueden ser duras y la noche es fuera de la Sí. Dímelo a mí. ¿Qué más? A martillazos. A martillazos. Que estaba despierto y dijo, joder, estos tíos me rompen. Estos tíos me rompen a martillazos. ¿Y cuántas veces te has dado golpes, te has herido, te has quemado, te has envenenado? Yo he sufrido una intoxicación alimentaria. 3 días echando el hígado y encima solo, sin nadie a mi alrededor, en un saco de dormir, en una nave industrial. Allí no sé ni cómo no morí de aquella. 3 días con una intoxicación alimentaria. Hasta que ya se me fue pasando y resucité. Al tercer día resucité, joder. Claro que le ha pasado al cuerpo de todo. ¿Y qué? Que me quiten lo bailado. Con esas experiencias es fácil desapegarse, ¿no? Claro, si solamente tuviera dolores, molestias, enfermedad, malestar, etcétera, pues digo, vaya mierda, ¿no? Y me quiero ir de aquí cuanto antes y soltar esto. Pero, insisto, en lo que os he dicho antes, si tú utilizas inteligentemente los recursos que tienes la idea bien clara de para qué estás aquí, qué es lo que tienes que hacer, pones todo lo que tienes a tu servicio, al servicio de eso, ¿dónde está el problema? Yo preferiría andar sin palos. Nunca me ha gustado andar con palos, ni cuando iba al monte. Nunca. Los que habéis ido conmigo al monte, ¿me habéis visto con palo alguna vez? En el monte tampoco, nunca jamás. Preferiría andar sin, pero ahora toca andar con palo.
Toca andar con palo, pues andaré con palo, todo lo que haga falta. Tienes los días contados. Tienes los días contados. Y te guardaré en la funda junto con la otra para cuando me operen la otra cadera. No lo amenaces, que incluso se puede revelar. No, que no tiene No lo sentimientos. No tiene sentimientos. No os dejéis, hombre, no os dejéis. No os dejéis. Joder. No os dejéis. Bueno, pues eso. Los métodos de desarrollo del cuerpo causal van seguidos, en cierta medida, de las funciones de este cuerpo de las que ya se ha tratado en páginas anteriores, ¿no? La ley del desarrollo que es aplicable no solo al mundo físico, sino también a los mundos más sutiles es esta. Cuando se ejerce cualquier función, esta función mejora. Y este mejoramiento en la función va acompañado de una mejor organización del vehículo y a través del cual se ejerce la función. Es decir, aquello que no usas, desaparece. Y aquello que usas se va desarrollando. Se va incrementando, va mejorando. ¿Sí? Es como las matemáticas. Si tú haces cálculos mentales, cada vez te sale con más solturas. Cuando estaba trabajando en una frutería, yo hacía cálculos mentales en duros. Y claro, en euskera, evidentemente. En euskera, que las medidas son diferentes en euskera, de los pesos. ¿Sí? Eso es cuestión de utilizar. Aquello que utilizas se desarrolla, aquello que no utilizas se va atrofiando, ¿sí? La ley del desarrollo que es aplicable no solo al mundo físico, sino también a los mundos más sutiles es esta. Cuando se ejerce cualquier función, esta función mejora. Y este mejoramiento en la función va acompañado de una mejor organización del vehículo a través del cual se ejerce la función. Esta mejor organización del vehículo, a su vez, permite un ejercicio más variado de la función, de suerte que tanto la vida como la forma se perfeccionan codo a codo y proveen a la conciencia de un instrumento eficiente para su expresión. Esta ley es la única ley fundamental del desarrollo y se encuentra en la base de todos los métodos de conocimiento de sí mismo, en cada esfera de la vida y en todos los planos. Tomemos un cuerpo físico débil. Ejercitáis ese cuerpo, más vida circula a través de los músculos, de las arterias, de los nervios, etc. El cuerpo se fortalece, los músculos se vuelven más firmes y la capacidad para el ejercicio y la resistencia crecen proporcionalmente. Tomemos el cuerpo astral, el vehículo de las emociones y los deseos. Os encontráis con que está embotado y que no responde a ciertas emociones tales como las del amor o la comprensión. Os situáis en circunstancias en que estas emociones se despiertan. Obligáis al cuerpo emocional a responder a estas emociones. Gradualmente empieza a circular más vidas por los nuevos canales que se han creado. La constitución del cuerpo astral cambia, se vuelve más refinada y descubrís que ahora responden fácilmente a estas emociones más delicadas. Tomemos el cuerpo mental inferior. Descubrís que no es capaz de pensar correctamente y con coherencia. Empezáis pensando con concentración en diferentes temas. La práctica resultará aburrida y fatigosa al principio, pero a medida que la energía mental va circulando cada vez más por el cuerpo mental, la tarea se volverá más fácil y gradualmente aquella que al principio era aburrido y fatigoso se convierte en un ejercicio agradable. El fluir de la energía en el cuerpo mental organiza gradualmente el vehículo, hace de él un instrumento más perfeccionado para el ejercicio de los poderes mentales y lo prepara de este modo para un ejercicio más efectivo de su función primordial, pensar. Y codo a codo, su instrumento en el plano físico, el cerebro y el sistema cerebroespinal también se perfeccionan y permiten una mejor expresión del pensamiento, de la conciencia física. Es lo que hemos dicho antes. Lo que tú cultivas se desarrolla, lo que no utilizas se atrofia. El cuerpo, las emociones, la mente, trabaja. Otra vez, pico y pala. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos ocurre? Que nos distraemos, nos amormamos, nos aburrimos, estamos ociosos, estamos no en la Badia maravillosa que está entre León y Asturias, sino en esa nube en la que parece que te pierdes sin darte cuenta de nada. Baja de ahí y ponte a trabajar.
ponte a trabajar. Cualquier momento es útil para ser aprovechado en este sentido. Con lo físico, con lo emocional, con la mente, con la conciencia. Trabaja, trabaja, trabaja. ¿Aburrimiento? ¿Qué es eso? Yo no sé lo que es el aburrimiento. Jamás me aburro. El aburrimiento está siempre lo mismo. Sí. Y estar queriendo hacer otra cosa. Sí. Jamás tengo ese sentido de estar aburrido. Nunca, Nunca tengo ese sentido. Nunca. Toda función en cada vehículo de conciencia se perfecciona con el ejercicio, tanto que ello se haga patente como no, y el cuerpo causal no es una excepción a la regla. Tal como hemos visto, una de las principales funciones del cuerpo causal es la de servir como vehículo de pensamiento abstracto. Y de ello se deduce que si queremos desarrollarlo debemos ejercitarlo con pensamientos abstractos. Mucha gente tiene una idea equivocada sobre el pensamiento abstracto. Y en el momento en que se menciona la palabra abstracto, empiezan a sentirse incómodos y se imaginan a sí mismos atravesando un proceso lento y aburrido, de un modo de pensar intrincado e infructuoso. Esto es en sí un indicio de que esta función del cuerpo causal no está desarrollada adecuadamente y necesita ser atendida, porque el ejercicio de cualquier función que haya sido desarrollada suficientemente para que resulte más fácil, siempre es un placer. Es como cuando haces ejercicio físico. Te cuesta, molesta, te puede resultar penoso, pero después lo bien que te sientes con un cuerpo que te sirve para algo que antes no te servía, dices tú, ¡guau! ¡Qué bueno esto! ¿Sí? Con las emociones lo mismo que hemos dicho antes, ¿sí? Puedes abrirte a emociones que puedes estar bloqueada o puedes tener emociones negadas, como a veces aparecen cuando hacemos los cursos de autoconocimiento y demás, ¿no? Bueno, pues pon en marcha todo esto, ábrete más, con la mente igual, ¿no? Puede haber materias del pensamiento que pueden estar cerradas para tu mente. Bueno, cultiva, ponte a trabajar en ello, reflexiona en ello, ábrete a ello, ¿sí? Todos los que estáis hoy aquí, desde el primer día que empezasteis a encontraros con esto, hasta ahora que ya lleváis un montón de tiempo, ¿pensáis igual acerca de esto? No. ¿Por qué? Pues porque lo has ido cultivando, lo has ido desarrollando. Al principio todo te parecía raro, hasta las palabras, joder, estas palabras en sánscrito. Parece que hablas en euskera. O en japonés, que es casi igual. ¿Sí? Pero ahora ya te van sonando, ahora ya tienes cierta facilidad, ahora ya recuerdas, ¿sí? Incluso asocias unas cosas con otras, etc. Bueno, pues con el cuerpo causal igual, con el yo verdadero igual. Esa conciencia hay que ir sacando punta, como con el sacapuntas de lápiz. Hay que ir sacando punta. Venga, dale. Más perspicacia, más conciencia, más percepción, ¿sí? Eso es, cada vez más. Es cuestión de lo que tú hagas con todo eso, todo el tiempo, todo el tiempo. Si eludimos cualquier función es porque o bien no hemos aprendido a ejercerla o bien hay algún defecto de obstrucción en el vehículo a través del cual se ejerce la función. Aparte de este hecho, el pensamiento abstracto no es una cosa tan obtusa y tan difícil como se supone, que es, por otra parte, por la mayoría de las personas. Después de todo, ¿qué significa eso de pensamiento abstracto? Significa, en muchos casos, la abstracción de la esencia de un gran número de hechos agrupados conjuntamente con algún propósito. El pensamiento abstracto va de lo particular a lo general. Todos nosotros pasamos por estos procesos mentales cada día de nuestra vida, pero lo hacemos inconscientemente, sin eficacia y acientíficamente. De manera que estos procesos no contribuyen a nuestro desarrollo mental, al menos no en un grado apreciable. En realidad, la tendencia a generalizar es muy común a la mayoría de nosotros. Es muy común la tendencia a generalizar. Y la mayoría de nosotros generalizamos por lo que se refiere a nuestras experiencias diarias de una manera no sistemática y algunas veces necia.
Yo tomo vegetales crudos durante algunos días. Estos no van bien a mi estómago, tal vez porque mi constitución es débil. Mi conclusión es que esos vegetales crudos son malos para la salud y voy propagando la idea de que los vegetales no tienen que comerse crudos. Que conste que al revés también pasa. Lamentablemente, además, que hay mucho adoctrinamiento vegetariano en según qué ámbitos. Haya cada cual con su cadaunada. Ahora bien, lo que yo he hecho realmente es que he tratado de ejercer mi facultad de pensamiento abstracto, pero lo he hecho muy torpemente, con datos insuficientes y sin utilizar mi sentido común. Todos estamos generalizando de esta manera tan poco efectiva, de esta manera torpe y durante la mayor parte del tiempo. Y lo que tenemos que hacer es aprender a hacerlo científicamente, deliberadamente y sistemáticamente. De esta manera, no solo perfeccionamos nuestra mente, sino que aumentaremos enormemente nuestra eficacia en la vida. También deberíamos recordar que la generalización es el primer paso en el camino de vuelta hacia la unidad, desde la multiplicidad hacia la unidad. Esta generalización proporciona un entrenamiento preliminar para adquirir esa visión sintetizada que ve al uno en los muchos, que es la definición del universo, ¿no? El uno en lo diverso, el universo. Descubrimos, a medida que continuamos con esta búsqueda, que las leyes y principios que los principios menos importantes de la vida se deslizan juntos como afluentes de un poderoso río hasta que nos encontramos finalmente en ese océano de la existencia que es el de la unidad. ¿Cómo vamos a entrenar la mente superior para que sus pensamientos abstractos resulten eficaces? Tomemos unos sencillos ejemplos para ilustrar el proceso de aprendizaje. Supongamos que trazamos un círculo y dividimos su circunferencia en un pequeño número de arcos de distintas medidas. El círculo. Este círculo. Aparece también en la pantalla. Si borramos algunos de estos arcos, de manera que solo queden los más pequeños de la circunferencia, cualquiera que tenga nociones de geometría podrá decir que estos arcos forman parte de un círculo, aunque el conjunto del círculo no sea visible. ¿Por qué? Porque la forma y la posición de estos arcos sugiere naturalmente a la mente el círculo del cual ellos forman parte. Desde luego, algunas personas podrán construir un círculo en su mente con tan solo unos cuantos arcos, mientras que otras necesitarán un gran número de arcos para llegar a esta conclusión, según sea su inteligencia y su conocimiento. Igualmente, tenemos la segunda figura dibujada, a continuación, una serie de líneas que inmediatamente sugerirán un cuadrado a cualquiera con algún conocimiento de geometría. Este otro cuadrado, el de arriba. Es que estoy tratando de que se vea en la pantalla. Ahí, sí, aquel. Vale. Eres interactivo. Es que los veo en la pantalla, pero tengo que apuntar. Ahí estoy tocando el cuadrado y ahí estoy tocando el círculo. Lo importante es ese pensamiento intuitivo abstracto que podemos ir desarrollando. Para mí, uno de los ejercicios más bonitos que tuve de esto fue un año que me dediqué a buscar monumentos megalíticos, dólmenes y ese tipo de cosas en Guipúzcoa. Solo en el territorio de Guipúzcoa, en la provincia de Guipúzcoa, que hay un mogollón, pero un montón, no os podéis ni imaginar cuántos hay. Entonces, un grupo de estudios que lo fundó además un jesuita, un franciscano, Aranzadi, el grupo Aranzadi, dedicó un montón de años de estudio y publicó un libro en el que traía todas las reseñas de todos los monumentos megalíticos de Guipúzcoa, con unos mapas de precisión mejores que los mapas militares. Mira que yo me manejaba con mapas buenos, buenos, pues esos eran los mejores que había,
Entonces, claro, estos monumentos funerarios, los monumentos megalíticos, no están en la cumbre de una montaña, no están al borde de un camino, están en sitios muy precisos, muy especiales, muy especiales. Entonces al principio iba con el libro, con el mapa, hacía mi chuletita, iba con la brújula, buscando, tiene que ser por ahí, tiene que ser por ahí, tiene que ser por ahí, ¿no? Y efectivamente buscaba, pues a veces eran, de lo que era un dolmen, pues a lo mejor eran solo dos piedras. Pero 2 piedras suficientes para que el que conoce cómo es un dolmen, sí, estos efectivamente son piezas de un dolmen, ¿sí? Sí. Que en euskera el dolmen tiene el nombre, traducido al castellano, de 3 piedras. 3 piedras. Ese es el nombre en euskera del dolmen. 3 piedras. Porque son 3 lajas. 3 lajas. 3 piedras planas. ¿Sí? Eso es un dolmen. Hay otros nombres bien curiosos en euskera para todos estos monumentos megalíticos, pero bueno, hoy no es el caso. Pues llegó el tiempo en el que, según iba visitando sitios, antes de llegar a un sitio ya sabía que tenía que estar allí. Antes de ver las piedras, sabía que en ese sitio tenían que estar las piedras del dolmen o de lo que fuera. ¿Sí? Es como esto. Tú ves 4 rayas, pero no ves un círculo, o no ves un cuadrado. Ves 4 rayas. Pero si tú sabes lo que es un círculo y lo que es un cuadrado, sabes cuál de esas 4 rayas es un círculo y cuál de esas 4 rayas es un cuadrado. ¿Sí? Pues esto es exactamente igual. De lo concreto podemos ir pasando al lado abstracto, ¿pero con qué? Con entrenamiento, con práctica. Pico y pala. No hay otra. Hay que ejercer. Si no, no salen las cosas. No funciona. No te viene la inspiración divina. Bueno, algunas veces sí, pero las menos. Como dicen los buenos artistas, la inspiración te pilla trabajando. La inspiración te pilla cuando estás trabajando. ¿Sí? Así que a currar. Algo parecido tiene lugar cuando un número de detalles se colocan sistemáticamente, se clasifican y la mente los considera con la intención de descubrir la relación que existe entre ellos. Es función de la mente superior descubrir esta relación, ver el conjunto del cual ellos son una parte y precipitar hacia abajo, hacia la conciencia física, la generalización, el principio o ley que fusiona juntos estos detalles en un compuesto total. Todas las leyes científicas que se han descubierto de esta manera, por la agrupación de los hechos detallados por la mente inferior y por la fusión de estos hechos en una generalización por parte de la mente superior. Cuanto más desarrollado superiormente el cuerpo causal, más fácilmente es capaz de ver estas relaciones entre los hechos. Cuerpo causal, que hemos dicho que es el alma humana y que su instrumento, por decirlo de alguna manera, es la intuición. Su canal es la intuición. Cuanto más conciencia tiene ese cuerpo causal, esa alma humana, más va a fluir información vía intuición, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? ¿Entendéis? La ciencia no es el único campo que nos proporciona oportunidades para aprender a generalizar. En cada esfera de la vida podemos encontrar oportunidades para el ejercicio de esta facultad con tal de que estemos preparados para su observación y para utilizarla sistemáticamente para nuestro entrenamiento. Las matemáticas superiores proporcionan el campo más amplio y variado para el ejercicio de esta facultad, y tal vez no exista ningún método más rápido de aprender a pensar en abstracto que el pasar por un curso intensivo de matemáticas superiores. La filosofía viene después de las matemáticas, como terreno de entrenamiento para la mente superior, y desde el punto de vista de un estudiante del conocimiento de sí mismo, se adapta tal vez mejor al desarrollo de las facultades del cuerpo causal. ¿Qué tal os lleváis con las matemáticas? Yo soy de letras, Pero, ¿qué ocurre con las matemáticas? Pensamiento abstracto total. Una vez vino a clase una temporada una chica que era jovencísima, tenía 20 y poquitos años, pero estaba doctorada en matemáticas superiores. Y así en broma le dije, bueno, 2 y 2 y 2, según.
según. Eso que 2 y 2 son 4, eso es para los tontos. Para los tontos quiero decir, para las mentes simples, ¿sí? Pero 2 y 2 puede ser cualquier cosa. Así que eso es lo que hace la intuición, ¿no? Lo que para la mente concreta, la mente pequeña, por decirlo de alguna manera, ¿no? Las cosas son sota, caballo, rey. Cuando tu conciencia va creciendo y va abriéndose la intuición, ahí arriba ya ves otras cosas. Y ahí arriba ya ves tú, bueno, nada es lo que parece, esto que me parecía hasta ahora sí, pero hay más cosas. Es como si de pronto, ¡buah!, el horizonte se ampliara tremendamente, ¿sí? Es una cosa tremenda, ¿sí? Eso es lo que tiene que ocurrir. Y eso, como bien dice aquí, es pura práctica. Es ponerse. Por daros, la necesidad genera la función. La necesidad genera la función, ¿sí? Así que, a por ello. A por ello. El segundo método de desarrollo del cuerpo causal se basa en la otra función de este vehículo a la que ya nos hemos referido previamente. Es decir, que sirve como medio para hacer de todas las virtudes y facultades adquiridas durante el proceso de la evolución una parte permanente de la constitución del alma. Se ha explicado que cuando una característica o facultad particular se desarrolla o se perfecciona en alguna vida, el logro que se ha conseguido no se pierde con la destrucción de la personalidad, sino que se transfiere al cuerpo causal. Se convierte en permanente como resultado de la reorganización de este cuerpo. Como resultado de las investigaciones en psicología, sabemos que cuando pensamos, la materia gris del cerebro físico se modifica. Y el continuo y prolongado acto de pensar constantemente perfecciona la cualidad del cerebro, haciendo de él, de esta manera, un mejor instrumento para pensar. Este perfeccionamiento es solo en el instrumento del plano físico que se destruye con la destrucción del cuerpo físico. Sin embargo, hay un perfeccionamiento correspondiente en el cuerpo causal, que dura de vida en vida, y así los logros realizados en cada vida se siguen acumulando, haciendo del alma un instrumento cada vez más efectivo de la vida divina. Es decir, ese átomo permanente que hacíamos referencia, ¿no?, va a pasar en la siguiente vida al cuerpo físico y al cuerpo emocional y al cuerpo mental, cada uno al que le corresponda, así, mejorando su funcionamiento, haciendo que vaya a mejor, haciendo que vaya el proceso de perfeccionamiento, salvo en algunas circunstancias que por procesos kármicos que son muy difíciles de describir, pues hay un cambio en esas situaciones, ¿no? Como por ejemplo cuando vienes con alguna limitación genética o cosas de esas, ¿no? Pero eso, hay otras motivaciones detrás de esta cuestión. No es que el cuerpo haya vuelto para atrás o la mente haya vuelto para atrás. Hay otras motivaciones a nivel kármico en esas situaciones que hacen posible eso. Entonces, bueno, tenemos que ir ampliando nuestra mirada de todas estas cosas y comprendiendo cada vez un poquito mejor el funcionamiento de todo esto, ¿sí? En lugar de, como muchas veces ocurre, ¿no?, cuando nos enfrentamos a estas cosas, de no comprender, de revelar, de quejarnos, de estar despotricando contra lo que sea. No. Amplía la comprensión, haz que tu sentido de todo esto vaya mejor y que estés aceptando las situaciones tal y como son para ir hacia adelante siempre, ¿sí? El segundo método para desarrollar el cuerpo causal es, por lo tanto, emprender por nosotros mismos y sistemáticamente la construcción de nuestro carácter con el propósito de llegar a la perfección completa. Todas aquellas cualidades como la sinceridad, el valor, la humildad, que se mencionan en el Bhagavad Gita y en otras escrituras sagradas del mundo, se convierten en una parte permanente de nuestro carácter, simultaneando la práctica de la meditación con el ejercicio de estas cualidades en nuestra vida diaria. Este es un proceso largo y tedioso, pero el trabajo tiene que hacerse si el alma tiene que convertirse en un instrumento adecuado de la vida divina, un centro a través del cual se derrame el amor, el poder y la sabiduría de Dios. Cuando el proceso se ha completado, el cuerpo causal es un objeto resplandeciente. Hasta luego, gracias. Cuando el proceso se ha completado, el cuerpo causal es un objeto resplandeciente al mirarlo, un globo de gloria deslumbrante de la cual no podemos tener ninguna idea en el plano físico. Así son los cuerpos causales de los maestros de sabiduría, que ya han alcanzado la perfección, por lo que
a los mundos inferiores se refiere. Es decir, evidentemente, la vibración de esos cuerpos cambia. Cuando cambia la vibración, cambia todo. Cambia el color, cambia el tono, cambia todo, ¿sí? Otro factor muy importante en el desarrollo del cuerpo causal es el desarrollo de los vehículos búdico y átmico. El cuerpo causal se desarrolla, por un lado, a través de los impulsos que llegan desde los planos físico, astral y mental inferior, es decir, desde la personalidad que le sirve para ir alimentándose, ¿sí? Y por el otro lado, por las fuerzas espirituales que actúan sobre él desde los planos búdico y átmico. Esto que está diciendo ahora son las leyes del yoga que solemos explicar cuando hacemos también los cursos de meditación, etc., ¿sí? Cada cuerpo tiene su propia vibración y además le llegan las vibraciones del plano al que le corresponden, etcétera, etcétera. El alma se empeña en poner sus vibraciones a los cuerpos inferiores, pero se ve frustrado en su intento porque la influencia de los planos a los que corresponden es muy grande. ¿Podemos ayudarle al alma? ¿No sabéis aprendido las leyes del yoga? ¿Qué aprendéis cuando veis a yoga? Cago en la leche. Hombre, aprender las leyes del yoga, joder. Puede ayudársele mucho imponiéndole las vibraciones del ser. ¿Cómo lo haces? Mantras, pranayama. Mantras y pranayama. Mantras y pranayama. ¿Sí? Y eso es como modificas la vibración del cuerpo causal. Y desde el cuerpo causal, las vibraciones de lo físico, de lo emocional, de lo mental, de todo. De todo. ¿Sí? Sí, esto es una maravilla, hombre. Esto es una maravilla. Visto así, esto es una maravilla. El desarrollo espiritual del yo superior, por lo tanto, proporciona los ímpetus más poderosos para el desarrollo de este cuerpo llevado a cabo en unas cuantas vidas, lo que de otra manera tomaría un enorme periodo de tiempo, igual que las funciones de los cuerpos físico, astral y mental inferior. No pueden separarse en compartimentos estancos en la vida de la personalidad. Así las funciones de los vehículos átmico, búdico y mental superior no pueden separarse en la vida de la individualidad. Por eso se le llama a estos tres cuerpos la tríada espiritual. La tríada espiritual. Tenemos por un lado el yo inferior, que es la tríada de la personalidad, lo físico, lo emocional y lo mental inferior, el cuerpo causal o el alma humana en medio, y la tríada espiritual, alma, buddhi y mental superior, que es universal, como decíamos antes. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está claro eso? ¿No? Esto es lo primero que tiene que tenerse claro en esta casa, ¿eh? Si no se tiene claro eso, no sabes nada. Cuando la mente inferior está entrenada, no es solo el cuerpo mental inferior el que se perfecciona. Su instrumento en el cuerpo físico, el cerebro, también se perfecciona simultáneamente. De la misma manera, cuando los poderes de Atma y Buddhi empiezan a funcionar activamente, el cuerpo causal, su instrumento, se desarrolla simultáneamente. Es necesario recordar que el cuerpo causal es como un espejo que puede reflejar en la mente inferior las verdades presentes en la mente universal. Y aquel cuyo cuerpo causal esté suficientemente desarrollado y en comunicación con el cuerpo mental inferior, tiene los medios a su disposición para contactar con la mente universal hasta cierto grado. ¿Hasta cierto grado por qué? Porque dependerá de cuánta conciencia haya desarrollado, de cuánto haya hecho este trabajo. ¿Lo ha hecho poco? Pues tendrá poca disposición. ¿Ha desarrollado más? Pues tendrá mucha más disposición y le irá colando conocimiento superior constantemente, ¿sí? Esta es una facultad que todo estudiante serio de ocultismo tendrá que desarrollar si quiere tener dentro de sí una fuente de conocimiento verdadero e ilimitado a la que puede recurrir cuando sea necesario y la cual le independizará definitivamente de toda fuente externa de conocimiento. Es decir, como dice Madhava, ¿qué es lo que una vez conocido ya conoces todo? El ser, es decir, la conciencia superior, ¿sí? Lo que pone en el frontispicio de uno de los templos egipcios del antiguo Egipto, ¿no? Conócete y conocerás el universo, ¿no? Pues eso es, ¿sí? Ya no te hace falta el conocimiento externo, sino que internamente ya te viene el conocimiento que necesitas para lo que sea. Es verdad que el contacto directo con la mente universal solo puede hacerse a través de las prácticas del yoga superior. Cuando uno puede actuar conscientemente a través de su cuerpo causal. Pero incluso antes de que esta etapa se alcance, es posible para un estudiante adelantado que practique la meditación y que haya purificado y armonizado su mente, desarrollar
la capacidad de ponerse en contacto por sí mismo con su mente superior y a través de ella contactar indirectamente con la mente universal. De una manera cada vez más amplia. Cuando esto ocurre, el conocimiento relacionado con las realidades internas de la vida empieza a manifestarse en la mente del estudiante de maneras diferentes, las cuales, para ser conocidas, tienen que experimentarse. Entonces, hasta aquí lo que da de sí lo del cuerpo mental superior. Como siempre, seguiremos haciendo hincapié en el hecho de trabajar con todo esto, ir aprendiendo, ir desarrollando, ir cultivando esos canales de conexión que tienen que darse con el mundo superior y bueno, pues que cada uno, en la medida de sus posibilidades, porque todos tenemos también diferentes posibilidades y lógicamente, limitaciones, ¿no? Bueno, pues cada uno con su capacidad que vaya haciendo. Aquí lo único que no vale es mirar para otro lado, distraerse, olvidarse de estas cosas, estar entreteniendo,te, ¿sí? Hay que desconectar. Y yo, joder, hay que desconectar. Más desconectados de lo que estamos, yo creo que no podemos estar, ¿no? Lo que hay que hacer es conectarse con la verdad de uno mismo y de todo cuanto existe, ¿sí? Y esa conexión solo se da a través de la experiencia meditativa. Así que hacer lo posible para ir desarrollando todo esto. Aquí estaremos en la medida en que nuestras fuerzas nos permitan para ir cultivando, desarrollando, llevando adelante todo esto, pues que sea como tenga que ser. ¿Sí? ¿Preguntas, comentarios, alguna cosa que queráis decir? La mente, todo la mente. Yo quería hacer Sí. hablábamos de la vibración de uno. Cuando intentas meditar con una vibración que no es la adecuada, eso se ve reflejado después, ¿verdad? Se ve reflejado. Sí, porque o no meditas, porque la meditación requiere cierto tipo de vibración, o evidentemente quedas atrapado en esa vibración y eso es lo que vas a irradiar y compartir después con los demás. Más perjudicial meditar, que intentar meditar sin tener esa cosa. Hombre, no es que sea perjudicial. Los budistas dicen que no hay sentada que no valga. En el sentido de que, sí, en el sentido de que aunque hagas el empeño de tratar de cambiar la vibración, ¿no? Aunque no puedas meditar en esa sentada, ¿no? Puedas no alcanzar el estado meditativo, el empeño de que tu cuerpo físico te deje en paz, tu cuerpo emocional te deje en paz, de que tu mente se concentre, ya estás llevándolo ahí, ¿sí? Entonces será mejor eso que no hacer nada. Porque no haciendo nada, ¿qué ocurre? Que al cuerpo no sé qué, que a las emociones no sé cuándo, que la mente... ¿Sí? Pues ya está, ya te has quedado atrapado ahí. ¿Sí? Siempre va a ser mejor sentarse a meditar. E intentar llevar la vibración de cada uno de esos cuerpos a su ideal, ¿no? Y a su plenitud, a su más alto tipo de vibración. Pero eso es algo que tenemos que ir cultivando, ¿sí? Y evidentemente también una cosa muy importante, el entorno, ¿sí? El entorno. Hay lugares y personas de nuestro entorno que no favorecen en nada este proceso. Todo lo contrario, meten palos en la rueda. Bueno, pues tienes que tratar de apartarte de esto. Tienes que tratar de crear la distancia de seguridad necesaria para que tú puedas ir haciendo tu trabajo, que no significa que rechaces a las personas o que tengas que salir escapando de un lugar. No significa eso. Significa que no te dejes llevar a su terreno, significa que no te dejes apoderarte o que se apodere de ti ese tipo de vibración. Eso es lo que significa. Y eso es trabajo tuyo. No tienes por qué cambiar a otra persona. Que puedes hacerlo. No tienes por qué cambiar la vibración de un sitio, que puedes hacerlo también. A mí me ha tocado hacerlo. En un lugar, en un piso donde fuimos a vivir con mi familia, mis niños, mis hijos eran muy pequeños todavía, y empezábamos a vivir en ese piso y sobre todo uno de los hijos se despertaba chillando, pero chillando en medio de la noche, a grito pelado, con unas pesadillas tremendas, y claro, decimos, joder, ¿qué pasa esto, no? Y claro, vas, te calmas, estás un rato, tal, vuelves a dormir, etcétera, ¿no? Pero pasaba muy a menudo, ¿no? Y entonces lo que hicimos fue
cambiar a los niños de habitación y ponernos a meditar, que era entonces mi mujer y yo, en esa habitación. Todos los días a meditar allí, todos los días a meditar allí. Y así fuimos cambiando de habitación de meditar hasta que fuimos, por decirlo de alguna manera, desparasitando todas las estancias de la vivienda. Y los niños pudieron ya dormir bien y estar tranquilos y tal. Al cabo de casi un año nos enteramos lo que pasó allí. Antes de que llegáramos nosotros. Y digo, claro, no va a haber aquí no sé qué parásitos. Pero puedes perfectamente desparasitar, puedes perfectamente cambiar la vibración de los sitios, pero tienes que ponerte a ello. Tienes que ponerte a ello. Con voluntad, con firmeza, con absoluta convicción de lo que estás haciendo y poner todo de tu parte para ello, puedes perfectamente hacerlo. Y con las personas igual, ¿eh? Puede haber personas muy contrarias a esto cerca de ti, ¿no? Tú pon lo mejor de ti. Tú pon lo mejor de ti, que eso también me ha pasado, ¿no? Tú pon lo mejor de ti. Y llegará el momento en que sin darte cuenta esa persona, ¡pac!, y cambia. Cambia radicalmente. A mí me pasó cuando embarqué en un barco de pesca. Tenía un marinero que cada vez que me miraba me sentía morir. Me sentía morir, ¿eh? Me miraba con una cara de odio, pero de odio, de absoluto odio. Y decía, joder, cualquier noche de estas en la guardia me tira al agua y me mantiene. Pero tremendo, tremendo, un odio tremendo. Y teníamos que trabajar a medio metro uno del otro. O sea, pegados. Teníamos que estar pegados encima. Teníamos que comer de la misma cazuela, imagínate, cuchara tú, cuchara yo, de la misma cazuela. Dormíamos también a medio metro un poco más uno del otro. O sea, no te podías coger y largar. Estás en medio del mar, no tienes más que aguantar allí, ¿no? Entonces yo procuraba no poner nada malo de mi parte hacia él, ¿no? Ni todo lo contrario. Entonces yo procuraba estar en lo mejor de mí, poner lo mejor de mí, incluso pues en la medida que yo podía enseñaba a los que estaban allí cosas que yo sabía y que ellos no, que no conocía. Y en una de esas noches intempestuosas, él, sin que yo me diera cuenta, se puso a escucharme detrás mío lo que yo le estaba explicando a otro chaval del barco. Y se dio cuenta de que yo sabía cosas. Cambió radicalmente. Cambió radicalmente. A partir de ese momento me trataba con amabilidad, me ayudaba, me dirigía la palabra como a uno más, porque hasta ese momento ni me habló, ni me habló siquiera. Así que ya veis que tú puedes cambiar muchísimo más cosas, sitios, personas, todo. Tienes que poner de tu parte, tienes que hacerlo, tienes que ponerlo. Y si tienes personas muy conflictivas en tu entorno, ¿no es más fácil, si puedes, distanciarte de ellas y ya está? Sí, claro que sí, claro que sí. Pero si estás encerrado en un barco, Eso sí, ahí sí. ¿Dónde vas? No puedes irte, no puedes irte. No puedes ir al bar de abajo, yo qué sé, no puedes. Sí. Entonces, está en nosotros la posibilidad de darle vuelta a todas esas cosas. Está en nosotros, sí. Pero tienes que hacerte consciente de esa capacidad, poner tu voluntad al servicio de que el mundo sea un lugar mejor donde vivir y hacer que eso sea posible. ¿Sí? Ese es el proceso, ¿sí? Muy bien, ¿alguna cosita más? Porque yo todavía tengo el culo dolorido de estar aquí sentado. ¿Sí? Bueno, pues vamos a hacer el último minuto de silencio antes de marcharnos.